todos los medios. César, hemos estado hablando pues de la noticia de ayer, que sin duda ha sido el retiro, la exclusión de Acción Popular del proceso electoral para el 2026. Acción Popular, como lo hemos conversado con el militante más connotado quizá de Acción Popular, que es Víctor Andrés García Belaúnde, se queda fuera. Él lo asume con resignación porque es un castigo ante un fraude visible que ha habido en su proceso de elecciones internas. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene la última palabra en justicia electoral, ha dicho adiós, Acción Popular. Pero vamos a conversar esto ahora con una abogada experta en Derecho Electoral, Silvia Guevara, que le agradecemos por estar aquí en cabina. Buenos días, Silvia. Muy buenos días. Y pues la primera pregunta, obviamente, es si le parece justa, adecuada, o ha sido excesivamente drástica, quizá inconstitucional, como ha dicho el secretario general del partido, Juan Abad, que si no está satisfecho con los resultados. ¿Qué le parece la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, inconstitucional no, de todas maneras. Yo lo había dicho hace unos días acá justamente en la cabina de RPP, que era importante un pronunciamiento antes de otro hito más que se cumple el día de mañana, ¿no? Que es la fecha para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados, digamos, las listas ganadoras de las elecciones primarias. Me parece que dentro de todo es una medida sí dura, ¿no?, pero una medida adecuada que puede encauzar y hacer que se recupere la confianza cuando sobre todo existen vicios dentro de la democracia interna tan evidentes, ¿no? Además de que estamos acá frente a una decisión que en puridad a nivel legal se podría decir, como de repente algunos otros especialistas han opinado, es que se diga en su oportunidad cuando se presenten las listas de inscripción, ¿no? Que eso es lo que quizás se estaba esperando, que esto todavía aparezca después del 23 de diciembre, una vez que se presenten la lista de inscripción, y dar la oportunidad más adelante, una vez si es que hubiese sido admitida, la presentación de las respectivas tachas. Sin embargo, yo sí voy por la postura de que era importante un pronunciamiento anterior, porque hacer la proclamación de los resultados era de alguna manera convalidar hechos que ya a vista de todos y ante el mismo jurado, porque hay un informe de fiscalización interno que ellos tienen de la labor que han realizado a nivel de la fiscalización, que han podido advertir ciertos hechos, no desde ahora, sino desde el 5 de diciembre. Entonces, es lamentable que estemos pues frente a una situación en la que finalmente una organización política, por estos hechos que han tenido que ser parte de su propio control interno, ¿no?, de alguna manera de su misma organización interna, termine finalmente limitando, ¿no?, e impidiendo, quitando la posibilidad a aquellos afiliados que buenamente han tenido y han cumplido de manera legal con lo que correspondía a poder participar. Entonces, lamentablemente, Acción Popular no va a poder participar, y no solo eso. Al no participar en las elecciones generales, ni tampoco lograr representación en el Congreso, está en curso, ¿no?, en la causal de cancelación de la pérdida de inscripción del partido ante el registro de organizaciones políticas, lo cual, lógicamente, con las nuevas reglas actuales, va a poderse ver recién a partir de enero del 2027, con lo cual aún le queda un espacio para que puedan presentar listas para las elecciones regionales y municipales. Entonces, el jurado ha aplicado lo que viene a ser criterio de conciencia en lo que viene a ser el tema del ejercicio de su justicia electoral, y me parece que ha podido valorar los hechos, y no se trata únicamente, como escuché en la mañana en la entrevista del secretario, de una sola denuncia de nulidad o pedido de rectificación. Dentro de los distintos expedientes que finalmente han sido acumulados, figura un expediente de una nulidad total a lo que viene a ser resultado de las elecciones. Aparte, yo sí quiero acotar un aspecto muy importante, y es que el plazo que se ha tenido para poder resolver estas impugnaciones es bastante corto, pero esto también es consecuencia de los cambios legislativos que se han dado en el Congreso, ¿no?, que quizá nunca se avisoró una situación así como la que tenemos. El proyecto inicial del Jurado Nacional de Elecciones planteaba un plazo de 20 días para poder resolver estas cuestiones con problemas que puedan surgir a nivel de lo que vienen a ser las elecciones internas, las impugnaciones, y finalmente el plazo no fue de 20 días, sino podemos ver que a esa hora el plazo de 3 días. Entonces, frente a ello, creo yo que las medidas en pro de la democracia tienen que primar. Claro. Ahora, doctora, el señor Víctor García Belaúnde decía que quizás se debió sancionar o se debió de dejar fuera de la carrera a la plancha presidencial, pero no a la plancha congresal, porque ahí era una lista única.
¿Legalmente eso pudo haber sido un camino válido o necesariamente tenía que anularse al 100% ambas representaciones? Lo que sustenta el jurado, el pleno en este caso, los 3 magistrados que han votado favorable, de manera favorable por la nulidad total, es justamente de que al haber estos indicios, estas situaciones, prácticamente lo que se genera en este caso pues es una duda razonable al 100% del total de las elecciones, ¿no? Y pudo haber sido una opción la nulidad parcial, pero ante tantos defectos e inconsistencias que ha habido, que además surge porque la resolución inicial, donde se han elegido también a los delegados, inclusive no ha tenido la firma en este caso de la señora Cintia, conllevaría lógicamente, cuando uno habla que en este caso han habido inconsistencias o no se ha respetado el marco legal a nivel democrático, yo creo que no debería haber puntos medios. Claro, porque finalmente los delegados votaron. Los delegados que no se reconocieron, los truchos, los suplantados, votaron por todas las listas, incluyendo el Congreso. Así es. Y aparte de la elección de delegados, ¿cómo poder determinar quién votó por quién, no? Porque la misma elección de los delegados de por sí no es que sea una votación abierta, ¿no? O sea, es una votación finalmente secreta y es un poco complicado. Había un vicio que solo se podía salvar con la nulidad total. Una precisión, por favor. Usted ha dicho que sí puede, y lo vimos con Víctor Hernández García Belaúnde, que sí puede Acción Popular participar en las elecciones regionales y municipales del próximo año, sí, porque la pérdida de inscripción operaría a partir del 2027. Entonces, podría irle muy bien en esas elecciones regionales, pero igual a partir del 27 ya el partido perdió su inscripción. Correcto. Ese es el salvavidas que se les ha dado a todas las organizaciones políticas para los actuales procesos electorales del próximo año. Y quiero hacerle una pregunta que para mí es más importante, porque todos lamentaremos la pérdida de la inscripción de un partido con tanta historia como Acción Popular, que ha tenido 4 gobiernos, nació en 1956 y va a cumplir 70 años. Bueno, los va a cumplir, o sea, no inscrito, pero lo va a cumplir el próximo año. Pero acá queda una inquietud más grande que Acción Popular, que es por el proceso electoral entero el próximo año. El Jurado Nacional de Elecciones, con esta decisión drástica, está diciéndole a la OMPE que ha obrado mal también. Entonces, esa es una gran preocupación que nos queda. Hay una discrepancia absoluta, hay una bronca entre el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Y qué debieran hacer los organismos para decirnos, hey, por favor, los dos estamos en lo mismo, no se preocupen? Porque ha quedado ahí una gran bronca entre esos dos organismos. Sí, ¿no? De alguna manera, con la resolución, el jurado lo que quiere es enmendar la plana a la OMPE y lo dice de manera expresa. Esta no es una situación que se ve únicamente por este caso en particular. Yo advertí que también esto viene desde el tema del voto digital y se han habido ya varias declaraciones. Yo instaría a los dos organismos electorales que actúen con la mesura que corresponde en un proceso electoral y que no estemos frente a digamos, riñas de niños que finalmente lo que perjudican es la democracia, porque lo que genera es esta desconfianza en la población y acá no hay héroes y villanos. Creo que los 3 organismos electorales tienen competencias diferenciadas y tienen que articular, porque hay mucho que ver aquí con el tema de la articulación. Si bien es cierto, el Jurado Nacional de Elecciones resuelve en segunda instancia las controversias electorales, la OMPE también tiene su propia labor y la propia norma lo dice en la organización de las elecciones primarias. Hay un aspecto muy importante que yo sí quiero demarcar que creo que ha podido quizá cambiar un poco el panorama que tenemos y tiene que ver primero por el hecho de que en las elecciones primarias efectivamente todo es dentro de lo que viene a ser las competencias de las mismas organizaciones políticas, ¿no? Es decir, la OMPE lo que no puede hacer es alterar ni modificar los resultados, con lo cual el hecho del registro que se realice dentro de su plataforma le puede dar justamente ese conocimiento de lo que ha tenido que decidir la organización política. No quizá tiene todavía competencias de manera tan, y quizá puede ser una oportunidad de mejora expresas para poder realizar una verificación más a fondo finalmente lo que se registra, pero eso no quita de que habiendo sido advertido una situación como lo advirtió el jurado el 5 de diciembre, pudo haber optado por realizarlo. Sin embargo, entre el 5 de diciembre y el 7 de diciembre, que finalmente eran las elecciones, solo quedaban 2 días para que pueda accionar, con lo cual era muy limitativo también y finalmente pues la OMPE actuó con prudencia para no poder interrumpir estas elecciones. Entonces, digamos que sustento a nivel de lo que viene a ser, digamos, la postura que tomó se puede también tomar y respetar.
Sin embargo, por el otro lado, Claro. ¿a qué digo cuál es la medida que pudo haber cambiado? Y es que este año, en marzo de este año, se estableció una disposición complementaria en la que se quitó la facultad que en este caso tenía el Jurado Nacional de Elecciones para poder verificar las declaraciones juradas hoja de vida de los candidatos en las elecciones internas o primarias. Quiere decir que en estas elecciones el jurado no ha participado en verificar o hacer este filtro finalmente a través de las declaraciones juradas hoja de vida. ¿Qué Lo involucraba? cual es gravísimo, doctora, lo cual es gravísimo. Y vamos a seguir hablando de este punto porque es de interés, sobre todo de todos los electores, porque si no tenemos esa información podemos terminar llevando al Parlamento o a un cargo político a personas que quizá no lo merecen. Tenemos que ir con nuestros anunciantes. Estamos conversando con Silvia Guevara, abogada especialista en Derecho Electoral. Volvemos. El poder en tus manos.